Bueno, el tema de hoy es calidad en el dibujo industrial. Esto es parte de lo que a mí me pide educación superior o educación técnica, el Ministerio de Educación seguro. Ellos nos mandan un programita con el cual nosotros tenemos que cumplir con ciertos contenidos básicos. Entonces nosotros cumplimos con esos contenidos básicos que ellos nos piden y aparte siempre intentamos ir un poco más allá y sobre todo como esta es una carrera que bastante moderna, vamos a decir, tratamos de estar actualizado en todos los temas que tenemos que dar, ¿no es cierto? Calidad en el dibujo industrial. Primero, para entender qué es calidad en el dibujo industrial, ese es el título que le ponen ellos, ¿viste? Yo no sé dónde sacan, pero para tener calidad en el dibujo industrial hay que generar un acuerdo, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos en definir qué es calidad en el dibujo industrial. Normalizar ese acuerdo, una vez que nosotros nos pusimos de acuerdo entre todos, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que todo el mundo... Perdón, me están escribiendo ahí. Okay. Ahí me escribió Ortiz. Para que todo el mundo perdón, esas reglas, ¿no es cierto? Que nosotros primero acordamos y después decimos cómo hacemos para normalizar ese acuerdo, ¿no es cierto? Que es por qué vamos a decir que ese símbolo va a significar tal cosa. Para eso debemos entender qué es una norma. O sea, básicamente una norma es un documento técnico que recoge una serie de reglas que definen características de productos, de materiales o procesos productivos o industriales, primordial, con el fin primordial, perdón, de asegurar la intercambiabilidad y de obtener los mejores resultados en su utilización. Básicamente una norma, sobre todo ahí dice es un documento técnico que recoge una serie de reglas. ¿Viste? Esas reglas se acuerdan, primero dijimos que hay que acordar, después hay que normalizar, ¿no es cierto? Las normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad del objeto de la misma. Además, debe aprobarse por un organismo nacional de normalización reconocido. Eh, ¿Por qué es importante esto en la documentación técnica, sobre todo de un producto? Porque debemos tener acuerdos entre nosotros y ese acuerdo lo debe normalizar alguien. Para nosotros lo normaliza las IRAM, ¿sí? ¿Qué pasaría si acá, por ejemplo, yo me doy cuenta que la diferencia entre Formosa por ahí y cuando yo recién llegué, la gente es todo así nomás, nada decirle que es de parte mía y nos lleve todos los papeles, con esto ya está. Entonces, la normalización de los procesos no está claro ahí, ¿sí? Y entonces a algunos le exigen todos los papeles, a otros no le exigen porque son conocidos. Ahí no hay una normalización, ahí hay un cachivache, vamos a decir, por decirlo de una forma. Amigos, Eh, conocidos. Puede ser amigo, no sé, pero depende de tu cara, te van a ver todos los papeles, y si depende de quién sos, no sé, si tenés bigote, no tenés bigote, ¿viste? Eso no es claro, no está normalizado. En la documentación técnica, hace poco, no sé si yo le comenté un caso de algo que no estaba en la documentación técnica, la persona que lo tenía que hacer no lo hizo, y la persona que ejecutaba eso lo ejecutó tal cual decía la documentación técnica, ¿no es cierto? Entonces, hoy
hay ahí o sea, la gente que no hizo reconoció, ¿no? Yo no hice, entonces, pero se reconoce esa responsabilidad porque no estuvo claro esa documentación técnica. Entonces, para eso existen organismos que te regulan esa normalización, ¿sí? O sea, supongamos que yo, a Britos, le voy a comprar tornillos o le voy a fabricar tornillos, o Brito me va a fabricar mi tornillo, pero yo no le creo a Brito que él me va a entregar 100 tornillos diarios con un porcentaje de error del 2%, ¿sí? Entonces llamo a un organismo que le va a medir ese trabajo y que me va a certificar de que él me va a entregar, que Brito me va a entregar los 100 tornillos con un porcentaje del 2% de error, certificado por este organismo de normalización, ¿no es cierto? Así funciona una norma. Básicamente el objetivo es que entendamos por la importancia de la representación técnica normalizada en el dibujo técnico. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo insisto con esto? Me parece bien que el ministerio exija por ahí se explique este tema. Cuando nos conocemos entre nosotros, ¿viste? Yo te puedo decir, te hago una cota acá nomás, así, después yo, fijate, y yo llamame por teléfono y vemos, te explico. Ahí no hay problema, ¿no es cierto? Y sobre todo si el número de piezas a fabricar es poquito. Ahora, cuando hay que hacer una matriz y esa matriz después se va a reproducir en 1000, no sé, le digo Bonobón, la empresa Arco, Bonobón produce 2 millones de bonobón, no sé cómo se dice, bonobón. ¿El bombón, profe? El bombón es, exactamente, Sí. no sé cuál es el nombre genérico. El nombre comercial es bonobón. Ellos producen 2 millones de bonobón por día. Imagínense errarle en un proceso o en una parte de la forma de eso y que la máquina después no me tome ese bonobón y no me pueda envolver no le pueda poner el envoltorio, porque todo eso es automático. Ahí yo le voy a producir, perdón, a esa empresa una pérdida muy grande, ¿sí? Entonces, si nosotros nos arreglamos así nomás, la importancia de poder normalizar, eh, ahí es mucho más grande, ¿sí? Cuando estamos acá nomás entre nosotros, bueno, podemos hacer así. De hecho, yo fui a una empresa muy grande que se llamaba MAPSA, en Córdoba, que ellos, por ejemplo, no usaban planos normalizados. Era un consenso entre ellos de toda la parte de la instalación eléctrica del camión Iveco. Ellos le hacían la parte de todos los cableados, los mazos de cable con sus terminales en sus puntas, para entregarle a la empresa Iveco esos cables. A los operarios se les hacían unos planos que eran unos planos no normalizados, ¿sí? Pero ese es un acuerdo. ¿Se acuerda cuando volvemos atrás? Era más fácil de entender, capaz, profe, para un operario. Sí, bueno, ahí está. Para el operario era más sencillo, se entendía rápido y toda la información estaba en eso. Pero se generó un acuerdo, ¿sí? Se reúnen los ingenieros, se reúnen los técnicos, se reúnen la gente de calidad y genera ese acuerdo y dicen, vamos a presentar no normalizado, pero está acordado, ¿no es cierto? Ahora, eso dentro de la empresa, cuando vos tenés que salir a otro lugar, viajar, no sé, o mandar, como a nosotros nos pasó ahora hace poco, tuvimos que mandar a hacer unas piezas a Santa Fe, ese señor no me conoce, yo no sé qué va a hacer y yo no le puedo decir hacerlo así nomás, ¿viste? Le tengo que poner todos los datos dentro de ese plano para que él entienda qué es lo que tiene que hacer y no haga otra cosa que no esté ahí. De hecho, hay una parte donde abajo le aclaramos nosotros que cotas no normalizadas tienen que tener una tolerancia de 0,3 décimas, ¿sí? Así era tan preciso que las cotas con tolerancia que había que
ponerle, se le puso el número correcto, y las que no se le aclaró abajo de que las que no tenían la tolerancia indicada, la tolerancia de error podría ser de 0,3 nada más. Entonces, así no había confusiones. ¿Y en qué material, profe, se fabricó? Porque supongo que dependiendo del material hay más o menos tolerancia. Por ejemplo, si se trabaja con... No, sí, si hablamos madera es una cosa, y si hablamos, la madera tiene la tolerancia más grande, pero esto era aluminio. Aluminio, ay, no me acuerdo, 231, uno de esos, no me acuerdo bien cuál era, pero era aluminio, y tenía que tener esa tolerancia. Pero bueno, ahí yo no lo conozco a la otra persona, en realidad lo conocíamos a través de un fabricante, pero lo conocíamos a través de otra persona, que él sí era amigo, pero yo no. Entonces yo me aseguro de que él no se equivoque en el proceso, ¿sí? Yo te puse eso en el plano, vos respetame eso, ¿sí? Y él me va a respetar eso, ¿sí? De hecho, primero llamó por teléfono, preguntó si era así, si estaba todo correcto, y se llega al acuerdo, y se trabaja de esa forma, ¿sí? Una norma debe cumplir las condiciones básicas de claridad, precisión, objetividad y eficacia, ¿sí? ¿Qué quiere decir con objetividad? Cuando hablamos del arte, alguien pinta, alguien está lleno de subjetividades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de algo objetivo, tiene que haber un montón de personas que miren lo mismo y vean casi lo mismo. Vamos, si todos entendemos eh, que eso es acero, ¿sí? Sí, bueno, pues tiene un poquito de aleación, entonces, pero en general, si es acero, todos entendemos eso. Esa es la objetividad, o sea, todo el mundo tendría que ver lo mismo, ¿no es cierto? Y tiene que ser eficaz, porque si yo te genero una norma, voy a contar un caso por ahí, eh, tiene que ver con la política, pero es válido el ejemplo. En un momento, cuando se hizo una norma para transformadores, un diputado ambientalista por ahí se ve que no conocía muy bien, y ponele que Europa había puesto una norma que decía que el nivel de contaminación de ese transformador debería de ser 0,1. Vamos a darle un número así, no me acuerdo bien el número. Y este diputado dijo, no, ¿cómo? Nosotros somos muy ambientalistas, le vamos a poner 0,001, ¿sí? Y nadie podía cumplir esa norma. Entonces empezó a generar un conflicto, ¿sí? La norma tiene que poder aplicarse, ¿sí? Si no, no tiene, y esa aplicación tiene que ser con eficacia, si no, no tiene sentido. En este caso, hacer por hacer no tiene sentido. En nuestro caso, las normas ya están escritas, nosotros no nos vamos a poner a hacer una norma, pero también quiero dejar claro que dentro de un organismo se pueden hacer acuerdos en el cual se pueden manejar ustedes con sus propias normas, pero para salir de ahí, comunicarse con otro organismo, tienen que regirse por las normas que a nosotros nos puso la IRA en nuestro caso. Beneficios que aporta la normalización. La adopción de normas internacionales en todos los ámbitos, en todos los ámbitos internacionales, en todos los ámbitos de la industria y el comercio han supuesto una disminución de coste de fabricación al tipificar los modelos de productos y como consecuencia los procesos productivos. Antes, cada uno fabricaba a su forma, cada empresa, bueno, todavía casi uno va a la carpintería, cada uno en el interior de carpintería, cada uno fabrica a su forma, no hay una normalización. O sea,
De hecho, es muy difícil, nosotros hicimos un trabajo con la gente del INTI en el interior. Es muy difícil a ellos por ahí en algunos casos, no son todos, ¿viste? Pero hay carpinterías que explicarle de que ellos, el nivel de humedad que tiene que tener la madera debe ser de un cierto porcentaje para ciertos productos, porque si no, después eso impacta sobre la calidad final del producto, ¿sí? Tiene una dilatación más grande, tiene... Entonces, eh, y hay lugares que no. Ellos te dicen, no, nosotros hacemos así, y listo. Y ahí es donde no se puede normalizar, no se puede estandarizar, y no, y ellos, la verdad que uno, en vez de decir, bueno, te compro igual, pues no, a vos no te compro, porque yo no voy a comprarte un material que después a mí no me va a servir, o sea, o me va a perjudicar en mi producto. Entonces, hay gente que se fue quedando y no se pudo adaptar a esto. La existencia de productos y servicios fiables y seguros, ya que el uso de la norma es el símbolo de garantía, ¿no es cierto? Eh, Cuando habla de esto, por ejemplo, yo siempre digo, hoy dije, Brito me va a entregar 100 tornillos todos los días con una capacidad de error del 2%, ¿sí? O sea, del 2%, ¿cuánto sería de 100? El 1 sería 1, 2 tornillos de error nada más. Muchas veces eso es muy difícil de lograr con algunos organismos, ¿sí? Ellos te dicen, mañana te entrego, o en una semana te entrego, y no te lo entregan. Imagínense una fábrica como Bonobón, que saca, como Arcor, que saca 2 millones de Bonobón, que vos no le lleve uno de los ingredientes hoy, y ellos se queden sin están contando de que vos le vas a traer a las 9 de la mañana el ingrediente y no se lo lleva, ¿sí? Se queda sin producir ese día. Bueno, eh, con eso tiene que ver la normalización también. En los servicios, mi servicio tiene que ser fiable, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Yo hago planos, yo puedo trabajar independientemente haciendo planos para una... Antes, ahora es más difícil, ahora le dicen cadista a estas personas que se dedican a hacer plano a través de AutoCAD. A mí se me viene en la cabeza, profe, la idea de que el producto pase ciertos ensayos también, dependiendo de en qué se va a utilizar, digamos. Porque ahí Sí, dice seguridad y eso. eso también es parte de la normalización, o sea, porque hay un protocolo con el cual tiene que cumplir, ¿no es cierto? Eh, para que te puedan entregar el producto. Pero eh, eso, por ahí, la normalización en calidad, por ejemplo, tiene varios ítems, pero no quiero entrar en ese detalle. La idea acá es que se entienda más o menos, quiero hacerlo bastante simple, vamos a decir, para no entrar en detalle de lo que es la calidad. De que si yo te entrego con un lenguaje, hay gente por ahí que se larga a hacer CAD sin haber aprendido los conocimientos básicos del dibujo técnico, ¿no es cierto? Entonces, te entrega unos planos por ahí que si tu plano no es fiable, alguien lo va a tener que revisar. Eso se llama, en una fábrica se llama reproceso o retrabajo, ¿sí? Tiene que venir el plano, lo tiene que revisar alguien, porque tu servicio no es fiable, ¿sí? Entonces yo te pago a vos por un lado, pero le pago a otro para que te revise a vos a ver si realmente sos bueno en lo que haces, ¿viste? Bueno, cuando se normaliza, eh, empieza a pasar que los productos empiezan a ser más fiables, productos y servicios más fiables, más seguros, ya que se usa la norma como símbolo de garantía, ¿no es cierto? La libre difusión universal de los conocimientos técnicos recogidos en ella. Esto es algo que tienen las normas. Por ejemplo, creo que el año pasado, ahora no compartí, pero
Las normas IRAM son libres, uno las puede encontrar ahí, sobre todo las normas IRAM para dibujo. No es que las tenés que pagar. Las normas ISO 9001, 2015, las ANSI, todas esas las tenés que pagar. Esas se pagan, no es de difusión universal. ¿Cómo es la elaboración de una norma? O sea, ¿quién elabora la norma? ¿Cómo es? Siempre hay un trabajo previo de recopilación de información sobre y discusión sobre el contenido, ¿sí? Estos son comités que se arman, son gente especializada en desarrollar normas y empiezan a recopilar. Esa recopilación que se hace muchas veces van a la base, a la fuente de las personas que trabajan en esos lugares. Yo soy un cadista o yo soy un dibujante técnico, lo más probable es que ellos vayan a esos lugares, miren cómo se trabaja, pregunten y traten de llegar a un acuerdo sobre los temas de la normalización. O sea, fíjense, yo ahora, por ejemplo, en mi trabajo hicimos un proyecto el año pasado de actualización sobre el dibujo técnico. ¿Sí? No tiene nada que ver, o sea, salió un fondo a nivel nacional. Ese fondo tiene que ver con valorización del conocimiento y había que escribir proyectos para valorizar el conocimiento. Yo propuse una reunión entre todos los docentes de la provincia de Formosa para que se trabaje sobre los nuevos conceptos que aparecen sobre el dibujo técnico, las nuevas herramientas sobre todo. Por ejemplo, hay problemáticas como la que tenemos nosotros, todo el mundo te dice, no, el programa dice que le tenés que enseñar CAD. Bueno, pero los chicos necesitan computadora y no son cualquier computadora. O sea, esas son problemáticas, entonces, ahora también el proceso, varias cosas se propuso ahí para que se discutan una nueva forma de enseñar. Así como se hace eso, o como yo propongo eso, aparecen trabajos previos de recompilación, de discusión sobre el contenido de una norma, ¿sí? Acá también va a ser un antes, donde vamos a venir, vamos a exponer y después vamos a ver si se elabora algo nuevo sobre eso, ¿no es cierto? Puede que sí o puede que no, que fuimos y no llegamos a ningún acuerdo, ¿no es cierto? Elaboración de un proyecto de norma. Ese es el segundo paso. Una vez que ya recopilaste información, ya se discutió sobre el tema, se elabora un proyecto de norma. Se publica, ¿sí? Acá falta un paso que es, hay una prepublicación o una publicación borrador, le suelen decir también, donde todo el mundo tiene acceso y esa publicación está sujeto a correcciones, ¿sí? Se publica, la gente la lee y dice, che, pero acá esto no es lo que habíamos acordado acá, o no es lo que, o no va a tener sentido, o le encuentra algún error, está en etapa de borrador y lleva un tiempo ejecutándose para que tenga la posibilidad de que esa norma se pueda corregir. De hecho, en dibujo técnico, yo creo que las normas en muchísimos años no se corrigen, o sea, muchos años. No hay una corrección. Después, si nos sobra tiempo, yo tengo ahí unas pequeñas imágenes sobre lo nuevo en todo lo que es el dibujo normalizado. Y que no vamos a tocar eso porque las dudas acá todavía no adaptaron esa forma. No todas, algunas sí, pero no todas. Entonces, todavía seguimos con algunos métodos medio antiguos, pero ya empiezan a cambiar. El siglo XXI va a venir con un cambio sobre la forma de representar piezas mecánicas, sobre todo.
elaboración de la propuesta de la norma, registro, edición y difusión de la norma. Por último, lo que se hace es, se difunde la norma para que todo el mundo pueda tener acceso, ¿sí? Todo el mundo relacionado al tema. Clasificación de la norma según su contenido. Las normas son fundamentales, se aplican en todos los sectores económicos, como el comercio, la industria, la agricultura, los servicios. Pueden ser de contenido general, medida, unidad de notación, protocolo, o de contenido técnico, tolerancia, hay un error ahí, pero no importa. Ajustes, engranajes, características eléctricas. Existen normas de materiales que indican propiedades de los materiales, composición, resistencia, tratamientos, ¿sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos, si por alguna razón no llegamos en esta materia, en la materia que sigue, sí o sí vamos a dar ahí, porque ahí nos arrimamos un poquito más ya con precisión a la fabricación de una pieza. Ahí vamos a ver cómo se representan algunos tipos de tratamientos superficiales en las piezas. Normas de dimensiones de piezas o mecanismos, establecen las características dimensionales de unas piezas, arandela, resorte, brida, pasadores, tuberías. Por ahí acá yo no vi, la tolerancia acá es como que es muy amplia cuando vos mandás a hacer algo. Vos le pedís algo a un herrero, vos le pedís algo, salvo los torneros, el resto, la tolerancia, esas cosas no hay ahí, ¿viste? Es más o menos cerca de lo que vos le decís. En la industria metalmecánica, las tolerancias son de suma importancia. Imagínense un eje de un motor girando a, no sé, 100 kilómetros por hora, esas piezas si están deformes, si no es la pieza, si no tiene la tolerancia indicada, es muy probable que te produzca un desmadre ahí en el motor, ¿no es cierto? Va a hacer ruido por todos lados, se va a romper, ¿no es cierto? Eh, muchas, muchas de esas piezas se fabrican en diferentes industrias que ni se conocen. ¿No? De hecho, cuando yo trabajaba allá, yo trabajaba en una fábrica que nos mandaba, de Brasil nos mandaba parte de las piezas y nosotros le mandábamos piezas a Brasil. Entonces, ni siquiera teníamos, pero no tenés relación, o sea, vos mandás nada más, y ellos allá tienen a alguien que hace un control a ver si la pieza cumple con los requerimientos que ellos piden, ¿no es cierto? Si tiene la medida, si tiene la tolerancia, y manejan nosotros ahí en la fábrica teníamos un lugar que se llamaba metrología. Metrología era una pieza con aire acondicionado, con la temperatura controlada, el aire controlado, la humedad controlada, y con un pequeño bracito, no, pequeño digo yo, era una habitación más o menos, con una punta de diamante que te tomaba las dimensiones justas de la pieza que por ahí comprábamos o que venían de otro lado, ¿sí? Se trabajaba con muchísima precisión. Clasificación de las normas según su ámbito. Internacionales, se elaboran en el marco de un organismo de normalización internacional, que a la vez agrupa a varios organismos nacionales. Acá dice AENOR es un organismo español en realidad. Es miembro de la Organización Internacional de Normalización y de la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿sí? Las nacionales son IRAN para nosotros. ¿Puede haber normas regionales o sectoriales? Sí, puede haber. Ciertos sectores industriales como la petroquímica o el eléctrico tienen sus propias normas que normalmente proceden de asociaciones de empresas especializadas, ¿sí? Este es un rubro que yo no manejo, la petroquímica o las eléctricas, pero sí sé que ellos por ahí, ellos tienen su propia norma según la región donde se encuentran. Puede haber normas internas en la empresa. ¿Se acuerdan que yo le decía? Yo fui a una empresa que tenía su propia norma, no, su propia forma de hacer planos.
pero era un acuerdo, ese acuerdo tenía el compromiso de todos. ¿Cómo se hace un acuerdo en una empresa? No son empresas chiquitas, ¿no es cierto? Son empresas. Tiene que cumplir, a ver si vuelvo acá. Hace el acuerdo, pero tiene que ser clara, con precisión, tiene que ser objetiva y tiene que tener eficacia. ¿Sí? Así se, así se hacen esas normas internas de la empresa. Son instrucciones internas de la empresa, son el punto de partida para la preparación de las normas, ya que las empresas tienen una participación muy aplicable en los comités de normalización. ¿Sí? Normas en el dibujo técnico, las normas del dibujo técnico se regulan, entre otras cosas, las escalas y los formatos, las representaciones normalizadas, la acotación, los signos y símbolos convencionales, los números y diámetros normales, el plegado de planos, los despiece. En los capítulos siguientes se exponen los contenidos más importantes de las normas del dibujo técnico, extraídos directamente de los documentos UNE, ISO, son explicados mediante ilustraciones, fotografía y figuras demostrativas. Este capítulo, en realidad nosotros lo tenemos en la IRAM, ¿sí? La IRAM, la 4500, creo que es, si no me equivoco. No hace falta que sepan el número, o sea, lo que tienen que saber es que dentro de esa norma, qué pide como escala y formato, qué entiende como representaciones normalizadas, la acotación, qué pide como acotación normalizada, cuáles son los signos y símbolos convencionales, los números y diámetros normales, el plegado de planos, es algo que se va perdiendo porque ahora todos los planos están siendo digitalizados, ¿no es cierto? Entonces yo te mando un PDF en una A2, en una A1, sin necesidad de entregarte un documento físico. Ahora, la mayoría de las empresas, eh, imprimen los planos. Muchos tienen un lugar específico. Me acuerdo que teníamos un mueblecito donde se plegaban los planos y ahí se guardaban como documento legal eh, organizado. Entonces te decían, anda, hay que traer el plano de la pieza, número, y te ibas, estaba todo organizadito, buscabas el planito, venía, lo desplegaba sobre una mesa y ahí se hacían los análisis pertinentes que había que hacer, ¿no es cierto? Las normas IRAN a nosotros nos ayudan a regular todos estos procesos, ¿sí? Ahora hay algo que nadie te explica, que es la documentación técnica. ¿Qué entiendo yo como documentación técnica? ¿Qué tengo que entregar? Yo desarrollé un producto o parte de un producto y le tengo que entregar a ese producto a un fabricante o por lo menos la documentación técnica de ese producto. ¿Cómo hago yo para poder entregarle todos los elementos necesarios para la construcción? ¿Qué es lo que normalmente se entrega o se pide? Planos de la pieza, dice, en realidad tendría que ser de las piezas, ¿sí? Si son muchos, tiene que haber planos de las piezas. Los planos deben estar identificados, o sea, deben tener número de plano y debe tener un número que indique también a qué subconjunto o conjunto pertenece, ¿sí? Depende de la cantidad de piezas o cómo esté dividido ese objeto. Vistas, cada pieza debe tener vistas, cortes, detalles, secciones, indicaciones, ¿sí? Plano de subconjunto, cuando el objeto es grande, se divide en conjunto y subconjunto. Bueno, en el subconjunto brazo. El subconjunto brazo se compone de, no sé las partes del brazo, ¿viste? Fémur, no sé, fémur es la pierna, pero
es como poner cada parte de ese subconjunto indicando cuál es la pieza por la que está compuesta ese subconjunto y el número del plano que yo puedo ir a encontrar la pieza con sus vistas, cortes y detalles, ¿no es cierto? Yo en el subconjunto muestro vistas del subconjunto, todo armado. A ver si tengo algo acá. Espérenme un ratito. No tengo nada a mano como para mostrarle, pero hay veces que es necesario, se muestran las vistas del subconjunto, se muestra corte del subconjunto, se muestra detalles, secciones, indicaciones. Y también se muestra en ese subconjunto el número de piezas que lo compone y en qué plano yo puedo ir a encontrar ese número de piezas, ¿no es cierto? Tenemos plano de conjunto, que pasa lo mismo, o sea, ahí yo voy a describir cuál es el subconjunto para que si yo necesito del subconjunto y de la pieza tenga un orden, ¿cierto? También tengo plano de despiece, ¿sí? En los planos de despiece lo que yo hago es desarmar todo el despiece, la pieza en una explotada, se suele llamar, ¿sí? Esa explotada muestra así el dibujo como todas las piezas separadas, se le pone un número, ¿sí? A cada pieza y a esa pieza se le hace una lista de materiales, dice acá, esta parte, a ese despiece se le hace la lista de materiales y se indica qué tipo de pieza es, qué tipo de plano o alguna indicación que tenga que tener. Eso va en la lista de materiales. Plano de armado es cuando yo necesito indicar cómo se monta esa pieza, ¿sí? ¿Cómo va montada esa pieza? ¿Qué va primero? ¿Qué le sigue? ¿Qué ajusto después? ¿No es cierto? En realidad no lo muestro como que se va armando. Está el plano armado, simplemente le voy poniendo números, es decir, bueno, este va primero, este va segundo, o sea, 1, 2, 3, 4, así, y en una lista abajo de materiales también voy indicando qué significa cada número, o sea, va a decir 1 y al lado va a decir tuerca, va a decir 2 y al lado va a decir arandela, ¿no es cierto? Y después hay algo que se llama lista de procesos, que eso tiene que ver cuando en realidad hay un funcionamiento y yo quiero mostrar cómo es ese funcionamiento. O sea, se mueve así, hace así, primero hace esto. No sé. Lista de procesos rara vez alguien te pide. No recuerdo yo que alguien me haya pedido hacerme una lista de procesos, no. Pero el resto sí. El resto siempre te van pidiendo hasta lista de materiales. Normalmente esto es lo más común cuando yo hice un desarrollo propio que te pidan, ¿sí? Falta una parte que es cómo documentamos la parte electrónica o la parte eléctrica de del, de los planos o de la documentación técnica. Eso corresponde a otra parte, o sea, a otro sector, vamos a decir, generalmente se hace así. Es otra persona en la que se va a encargar de hacer todos o sea, otra persona especializada, generalmente veníamos haciendo así, especializada en la parte de electrónica, ¿no es cierto? Va a hacer los diagramas, los esquemas, pero también puede ir en la misma carpeta de la documentación técnica, ¿sí? Pero no es algo que corresponde acá en esta materia, ¿sí? Eso lo van a aprender más en alguna otra materia aplicando los procesos. De hecho, ahora ya hay software y todo para hacer los dibujos de los diagramas y todo eso. Yo le voy a dejar un cuestionario sobre esto, como a modo de cerrar la clasecita esta, y con esto terminamos hoy. Básicamente hoy era ver
la normalización. Ahora vuelvo, a ver. Salgo de acá. Vamos, ¿siguen ahí o se aburrieron? Estamos acá, ya, profe. ¿Preguntas sobre el tema? Acá estamos, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, también había parte del material que dejó el año pasado de normalización también. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que en primer año lo encaramos más sencillo y ahora lo profundizamos un poquito. A ver. Una cosa que les quería preguntar. ¿Instalaron o quiénes instalaron el Inventor? ¿Ya lo tienen y le funciona? Yo lo Yo, tengo. profe. A mí, Bruno Cantero. 3. ¿Alguien más? Yo lo estoy probando ahora para ver qué tal se comporta con las clases, digamos. Y hasta ahora reacciona. ¿Cuál de Funciona, los sí. dos? ¿Cuál de los dos vamos a ocupar, profe? ¿El SolidWorks también? Los dos se van a ocupar, sí. Yo, Eh, tuve, yo hice un par de piezas en SolidWorks. Estuve haciendo en estos ok. días. Bueno, el SolidWorks a partir de las 6:30, ahí entraríamos con SolidWorks, ¿sí? Sí. Lo que queremos que manejen estos dos software, el otro día estuve hablando con el director que está en Bariloche, son los dos software más potentes. O sea, si nosotros aprendemos un software libre, como, no sé, Pirulo Cat, vamos a ponerle, por más que sea bueno, cuando una industria seria lo tome a ustedes, eh, lo que le va a pasar es que le van a preguntar, ¿saben usar o Solid o saben usar Inventor? ¿Sí? Cualquiera de esos dos le va a preguntar, le van a preguntar. Estamos hablando de industrias ya más seriecitas o que estén apuntando o sean multinacionales, ¿no es cierto? Y ahí usted en el mercado laboral quedarían medio obsoleto o afuera, porque ustedes van a decir no lo sé, o van a decir sí, y si entran, después van a tener que saber. O sea. Entonces, el objetivo es darle una herramienta que a ustedes después le amplíe su mercado laboral. Estas dos herramientas le van a ampliar. Desde la materia que damos hoy, que es diseño industrial, el objetivo es que profundicen la modelización, ¿sí? Con ese software y con el Inventor van a tener que aprender a modelar, pero aparte van a tener que aprender a dibujar planos en eso. ¿Sí? En los dos vamos a aprender planos, pero vamos a profundizar toda la parte de documentación técnica con el Inventor. ¿Sí? Pero para eso primero tenemos que aprender el Inventor. Esa es una discusión que también está en juego con la gente que hace los programas, ¿viste? Porque ellos te dicen, enseñale dibujo técnico con el AutoCAD, te dice, ¿viste? Y primero te tengo que enseñar el AutoCAD y después te enseño dibujo técnico, o primero te enseño dibujo técnico y después aplicás con el AutoCAD lo que aprendiste en dibujo técnico, ¿viste? Tienen esa, por ahí ellos no toman dimensión de cómo es el proceso, ¿sí? Si yo te enseño directamente sin enseñarte el dibujo técnico tradicional, se pierde una herramienta también, que es el croquisado, el croquisar a mano una idea rápida y después recién pasar. Muchas veces el no manejar bien un software, lo que hace es que te limita en tu creatividad a la hora de hacer algo. No sé, querés hacer algo con una forma un poquito más compleja y ya no lo podés hacer porque no manejas bien el software. Y capaz que a mano sí te sale, no sé. Eh, por esa razón, este año vamos a dar los dos software. El año que viene, no sé cómo definirán el programa. Somos medio afortunados, entonces, profe. Sí, sí, tienen suerte en ese sentido. Profe, ¿podemos hacer una pieza en el Inventor un ratito?
Porque yo no estoy pudiendo acotar, no estoy encontrando la función de acotar. Mira, queremos ser pacientes. Este jueves sí o sí ya arrancamos. Ah, sí, profe, no, pero yo con el SolidWorks sí hice unas piezas y le mandé Sí. al profesor. Pero Yo el no, invento todavía no usé. Sí, yo no profe, yo no quiero. le puedo poner cota a un círculo dentro de otro círculo Ok. en el inventor. Yo lo que eh, quiero es que esperemos y arranquemos todos juntos, ¿viste? Y no que arranquen uno. eh, pero este jueves sí o sí ya de última grabaremos la clase, ¿sí? Y que las personas que no tienen la computadora, no tienen instalado, vayan haciendo después los prácticos, ¿viste? Eh, Sí, Lamentablemente, profe. de última se reunirán entre dos, no sé, ¿viste? Que están también jodidos, como hablábamos con Pablo el otro día, de decirle, júntense. eh, Sí, pero ahora pero ya veo que se está aflojando todo. sí, el tema es que no se contagien, ¿viste? Sí, por mí, y que después lleven a la casa y a lo mejor alguien tiene a alguien grande en la casa, ¿viste? O alguien comprometido. Por ahí hay gente de Oh, 40 viejo. años, ¿viste? Relativamente joven para que algo así lo liquide, ¿viste? Eh, yo tengo un profe mío cuando yo hacía la maestría en ingeniería, que era acá el Chaco, y era un tipo no muy grande, y lo liquidó, y sano, pero sano, lo liquidó el virus. Por ahí uno no toma, yo tomé dimensión ahí, ¿viste? Porque digo, che, mató a una persona que no es tan grande, o sea, no lo veía tan mal yo como para que se muera, ¿viste? Se iba a dar clase, todo el tipo viajaba por el mundo, de hecho él se contagió en Alemania, así que, y vino y murió acá en el Chaco. Por esa razón, bueno, tampoco queremos, nos tocó un año difícil para dar clase, ¿viste? Pero eh, la opción que vamos a hacer es, ahora en Solid, seguramente ya nos vamos a conectar, vamos a tratar de grabar la clase y arrancaremos con el primer practiquito. El jueves arrancaremos con el primer practiquito de invento y el que no tiene o no puede quedará el video hasta que pueda, ¿viste? El tema es que no queremos que a lo último, en el último mes se le acumule todo el trabajo práctico y no sepa, o sea, o no puede avanzar, no sé. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Yo en la clase ahora, profe, de SolidWorks no voy a poder estar porque tengo cosas que hacer. Bueno, Pero están grabando la clase, creo. sí, sí. No hay Yo me problema. voy a un poquito más tarde, profe, pero voy a entrar a la clase. Ok. Bueno, ya son las 6. Nos desconectamos por media horita, merienden, no sé, y arrancamos ahí con el Solid, ¿sí? Dale, profe. Vale, profe. Eh, Dale, dale. ¿Alguien quiere preguntar algo? Acuérdense, yo en el Classroom, igual le voy a mandar al grupo, le voy a subir un pequeño cuestionario. Ahí, De normas, profe. enorme, sí, sí. Sí, el año pasado creo que hicimos uno de normas. Ya. Sí, pero este es distinto. Sí, ya me acuerdo de las normas. Así que bueno chicos, por hoy Dale, profe, chao. generalmente los lunes voy a tratar de darle un teórico cortito, para que no hacer los dos programas al mismo día, que no se nos haga muy largo. Nos pusieron a los dos programas, las dos materias el mismo día. Pero bueno, eh, y los jueves, que es más largo, ahí vamos a hacer prácticos con el invento. Bueno, nos conectamos en un ratito, media hora, ¿sí? ¿El mismo Vale, link, profe. profe? A ver, generalmente tenemos otro, pero sí, a ver, sí, yo le mando el mismo link Dale, y profe. entremos ahí, yo le Vale, aviso a Pablo entonces que nos van a estaremos estar viendo ya. de mi parte. Porque ya Dale, fue. listo. Chao. Chau, chau.